Muchas gracias, señora Abascal. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra la señora Martínez Barbero por un tiempo de 15 minutos. Muchas gracias, presidenta. Presidente, miembros del Gobierno, señorías. Vivimos un momento de profunda transformación en el escenario internacional, una encrucijada que marcará el futuro de Europa y del mundo. No se trata de una crisis pasajera, sino de la reconfiguración global, cuyos efectos ya estamos sintiendo. En este contexto, hay tres cuestiones clave que definen la gravedad del momento que atravesamos. La primera es la invasión criminal de Ucrania por parte de Rusia, que nos recuerda con brutalidad que la paz en Europa no puede darse por sentada. Es imprescindible garantizar la seguridad del pueblo ucraniano y trabajar por una paz y una solución justa y duradera que respete su soberanía. La segunda, el genocidio que Israel está cometiendo en Palestina con la complicidad de quienes deberían defender el derecho internacional. Más de 500 días de bombardeos y 50.000 asesinatos han destrozado la Franja de Gaza y han acelerado la degradación de las instituciones internacionales, que parecen incapaces de frenar esta barbarie. La Unión Europea no puede seguir mirando hacia otro lado. España no puede seguir mirando hacia otro lado. Por eso, desde mi grupo, le hemos pedido que actúe, que España dé un paso más en la defensa del derecho internacional. Señor presidente, Israel ha roto el alto el fuego, cometiendo 500 asesinatos que la ONU ha declarado crímenes de guerra. La dirigencia política y militar israelí debe responder por esta nueva barbarie también ante el Tribunal Penal Internacional. Querríamos escuchar hoy de usted, señor presidente, un compromiso sobre esto. Y la tercera es el avance de la internacional del odio, cuyo epicentro es el proyecto político de Donald Trump. Su estrategia se basa en dinamitar los valores democráticos y en alimentar a la extrema derecha en todo el mundo. Sus alianzas con Putin y su ataque sistemático al orden multilateral ponen en jaque no solo a Estados Unidos, sino también a Europa y al conjunto del planeta. Señorías, Europa no puede permanecer impasible ante esta realidad. O damos un paso adelante y nos consolidamos como un actor independiente y soberano en el tablero internacional, o quedaremos a merced de quienes buscan imponerse mediante la violencia, el autoritarismo y el desprecio a los derechos humanos. Ha llegado el momento de decidir qué papel queremos jugar. Señor presidente, el debate sobre la seguridad europea no puede limitarse a cuánto gastamos ni a cómo lo llamamos. No se trata de cambiar una palabra, sino de cambiar un proyecto. No se trata solo de cuánto invertimos, sino de cómo le hacemos y, sobre todo, de cuáles son nuestros objetivos estratégicos. Europa ya gasta más que Rusia en defensa, pero esta inversión no se traduce en mayor capacidad operativa ni en una capacidad disuasoria efectiva. Los datos son claros. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, en 2024 Estados Unidos destinó 900.000 millones de euros a defensa, la Unión Europea 457.000 millones, Rusia 462.000 millones y China 253.000 millones. La pregunta es clave. ¿Se traduce este gasto en una mayor autonomía estratégica para Europa? Y la respuesta a día de hoy es que no. Europa ya cuenta con el segundo mayor presupuesto en defensa del mundo. Por tanto, la cuestión no es de cifras, sino de visión, de estrategia y de rumbo político. Una seguridad exclusivamente militarizada no solo resulta ineficaz ante amenazas tan complejas como aquellas que enfrentamos, como las que afronta Europa, sino que erosiona las bases democráticas del proyecto europeo. Señor presidente, ha habido algunas diferencias entre lo que usted ha planteado y lo que yo intento expresarle, pero de entre todas hay una que es clave. Nosotras creemos que España no debe aceptar que más gasto equivale a más seguridad. Porque esta idea tan simplista es también muy peligrosa, porque solo beneficia a quien es el mayor enemigo de las democracias europeas. Pero es que además los enemigos de Europa están también dentro. Sí, porque los enemigos geopolíticos de la Unión Europea tienen súbditos dentro de nuestros países, tienen aliados integrados en nuestros parlamentos y también en esta Cámara.
Aquí en el hemiciclo hay una fuerza de extrema derecha que, a las órdenes de los oligarcas estadounidenses, reconoce abiertamente que su objetivo es desestabilizar primero y destruir después la Unión Europea. Sí, señorías de Vox, me refiero a ustedes. No hay más enemigos de Europa aquí que ustedes y, bueno, quienes les siguen la corriente. Señor Feijóo, señala usted aquí a Vox y luego asume todos y cada uno de sus postulados. Y, bueno, para prueba lo que ha hecho hace una escasa semana en Valencia. Usted, señor Feijóo, es el cooperador necesario de Vox. Usted en la intimidad lo que habla es el lenguaje del odio. No pretenda que creamos que viene aquí a poner a sus socios elegidos y favoritos en su sitio. Lo que defendemos las y los europeístas es que Europa es algo más que un mercado común. Europa es algo más que un conjunto de instituciones. Europa también es la lucha por extender los derechos humanos, también es el feminismo, el antirracismo y el antifascismo sobre el que se construyó. Miren, el pasado 20 de marzo, tanto el Consejo como la Comisión dieron por superadas la Declaración de Versalles y la brújula estratégica, pero lo cierto es que no hay ninguna novedad significativa que justifique esta urgencia, salvo la presencia de Trump, de la que ni siquiera se habla en el Libro Blanco. Pero ¿cuál es la lógica? ¿Orientamos la política exterior y de seguridad en clave de reforzar el multilateralismo o competimos en una lógica de confrontación de potencias imperialistas? ¿Queremos una estructura europea que avance en una arquitectura de gobernanza global o simplemente sumarnos a una carrera armamentística? ¿Queremos una Europa que hable de seguridad y disuasión para proteger a los pueblos o una Unión Europea permanentemente preparada para la guerra? La opción elegida por la Casa Blanca es clara: el desprecio al multilateralismo y el derecho internacional y la voluntad explotadora y extractivista de su acción exterior. Prueba de ello es la fijación con la anexión de Canadá, Groenlandia y el control del Canal de Panamá, así como la política arancelaria como chantaje y arma de guerra. Esta redefinición de las relaciones internacionales nos obliga a pensar el papel de Europa en el mundo y esta es la oportunidad para apostar por construir una Europa con una voz propia, soberana, con autonomía, independencia estratégica y capaz de defender un mundo verdaderamente multilateral. Si la Unión Europea quiere competir en una lógica imperialista, entonces las propuestas de la Comisión y el Consejo pueden considerarse coherentes. Señor presidente, si queremos fortalecer el multilateralismo, entonces eso requiere otra vía, otro camino, nuevos aliados, nuevas relaciones de vecindad, además de un nuevo papel entre las relaciones comerciales y económicas. Debemos reforzar nuestros lazos con América Latina como un potencial aliado en una estrategia de refuerzo de la seguridad global. Y tampoco deberíamos ignorar a otros actores como Sudáfrica y otros países del sur global, aliados imprescindibles en la defensa del multilateralismo y el derecho internacional. Pero, señorías, hablemos de aliados en este nuevo escenario geoestratégico. Bajo la tutela de Estados Unidos y de la OTAN, Europa no tiene voz propia en el mundo. La OTAN se encuentra en muerte cerebral, como reconocía ya hace 4 años una persona poco sospechosa de entenderse con nuestro planteamiento político, el señor Macron. Y ahora, directamente, de la mano derecha de Trump, de Elon Musk, es él el que defiende el desmantelamiento de la OTAN porque cree que así debilita a Europa. Señorías, la OTAN ha dejado de tener sentido alguno en términos de seguridad. La OTAN nunca fue nuestro referente, pero además ahora es una estructura prácticamente obsoleta, inoperante e inútil en términos de seguridad global. Y los hechos lo demuestran. La reciente visita del secretario general de la OTAN a la Casa Blanca se convirtió en un episodio de humillación. Un secretario general convertido en un mero cobrador de facturas, mientras el presidente de la supuestamente gran potencia protectora amenazaba públicamente a 2 países miembros con dejarlos a su suerte e incluso permitir una invasión de su territorio. Hace falta prueba más clara. Este contexto genera una creciente preocupación por la seguridad, evidentemente, de la ciudadanía en nuestro continente. Y esa preocupación, claro que sí, debe convertirse en acción. No podemos seguir dependiendo de una estructura que en la práctica está rota por la alianza Putin-Trump. Tampoco podemos seguir subordinadas, como pretende el Partido Popular, a una política exterior que prioriza intereses ajenos a los de Europa y que, en lugar de fortalecer nuestra seguridad, nos convierte en rehenes de una geopolítica impredecible. Por eso, ahora más que nunca,
Tenemos la obligación de impulsar una Europa independiente, soberana y capaz de garantizar la seguridad de quienes la habitan. Una Europa que, en lugar de seguir aferrada a una OTAN en descomposición, construya su propia arquitectura de defensa. Señor presidente, dejemos de empeñarnos en una organización que ya es un zombi y pongamos las bases de un futuro seguro para nuestro continente. Una Europa que actúe con autonomía, que refuerce su capacidad estratégica y que tome decisiones basadas en el interés de la ciudadanía, no en las imposiciones de terceros. Es impensable seguir delegando nuestra seguridad a quienes nos amenazan con aranceles día sí y día también, a quienes actúan contra nuestros intereses. Sencillamente, ha llegado el momento de dejar de considerar a Estados Unidos como un aliado fiable. Como ya le he dicho, señor presidente, la seguridad para nosotras no es solo una palabra y, por tanto, no puede convertirse en una coartada para reeditar políticas fallidas. Reducir la autonomía estratégica de Europa a una carrera de gasto armamentístico sería un error histórico. Cuando nosotras hablamos de seguridad y defensa, hablamos de tecnología, de ciberseguridad, de industria y de energía. Y eso, señorías, lo que implica es un cambio de paradigma profundo. Europa enfrenta un momento de transformación decisiva. Europa necesita un modelo que no nazca del miedo, sino de la voluntad de proteger lo común. Si hay algo que amenaza nuestra vida y nuestra seguridad, es el cambio climático. Y cada segundo que perdamos, cada segundo, esto nos pone en riesgo. Hacer frente a la amenaza requiere de una cantidad de recursos similar a los del plan de rearme de von der Leyen. Se lo digo desde ya, señor presidente, no vamos a aceptar un juego de suma cero. No vamos a aceptar elegir entre transición ecológica y política de seguridad. Seamos ambiciosas de verdad y peleemos en Europa para garantizar que esto sea posible. Proteger lo común es también acabar con la desigualdad. Es lograr una soberanía digital y energética real. Y el momento de lograrlas es ahora. La experiencia nos ha demostrado que hay dos caminos. El de la austeridad, que debilitó nuestras sociedades tras la crisis de 2011, el del Partido Popular, y el de la inversión y el refuerzo del estado del bienestar con la que respondimos a la pandemia de la COVID, querida vicepresidenta segunda. Y este modelo es el que debe guiarnos. Hace 6 días, el Bundestag aprobó una reforma constitucional que enterró el dogma de la austeridad que tanto daño ha hecho a Europa. Y mientras tanto aquí, todavía el PP y Vox siguen enganchados a recortes, austericidio y recetas fracasadas. Señorías, la seguridad europea no puede construirse a costa del bienestar social. La economía de guerra no es una opción aceptable, ni muchísimo menos la única alternativa. Esto es justo lo que garantiza sumar en este Gobierno y en este hemiciclo, que toda transformación se haga fortaleciendo derechos y no recortándolos, rompiendo así con la lógica neoliberal de suma cero que nos obliga a elegir entre estabilidad y protección social. Por eso, en esta encrucijada histórica en la que nos encontramos, tenemos que dar voz a los interlocutores sociales, tenemos que escuchar a la sociedad. Es una obligación de las organizaciones de izquierda y progresistas. Este giro histórico necesita de la participación de la ciudadanía. Es la condición para no dejar espacio al odio y a sus propuestas políticas. Señorías, en Sumar lo tenemos claro. Las grandes transformaciones requieren de recursos y esos recursos deben venir de quienes más tienen. El Observatorio Fiscal de la Unión Europea ha propuesto fijar un impuesto del 2% a los 537 millones de multimillonarios europeos, quienes hoy apenas pagan impuestos. Esta medida permitiría recaudar 67.000 millones de euros, suficientes para avanzar en una verdadera autonomía estratégica, tecnológica, energética y defensiva, sin afectar a ninguna otra partida, mucho menos a las de gasto social. En España, esta política permitiría recaudar 5.200 millones de euros. Este es el camino correcto. La justicia fiscal, coincidiremos, señor presidente, va precisamente de esto, que aporten más quienes más tienen. No habrá una arquitectura de seguridad posible sin justicia fiscal, sin justicia social. No habrá seguridad si dejamos atrás a la mayoría. Europa
Europa no necesita aumentar su gasto militar por encima del 2% del PIB si emplea mejor sus recursos, coordina capacidades operativas y prioriza la inversión en soberanía tecnológica, energética e industrial. Construir una Europa justa también implica repensar la ciudadanía europea desde una perspectiva abierta e inclusiva. El Pacto Migratorio Europeo es una cárcel para los derechos humanos, señor presidente. No podemos reformarlo, debemos rechazarlo en su totalidad. La seguridad europea no puede construirse sobre el cierre de fronteras y la criminalización de la inmigración. Europa debe ser un contraejemplo a la internacional del odio. Y esto empieza también por nuestra política migratoria. Y en este hemiciclo, esto empieza por aprobar la ILP de regularización ya, señor presidente. Las fuerzas progresistas tenemos el deber de afrontar este momento con responsabilidad. No debemos permitir que Europa repita los errores del pasado ni que vuelva a regirse por dogmas fracasados. Europa debe avanzar hacia una independencia real basada en la cooperación, la justicia social y el bienestar compartido. Si queremos una Europa segura, debemos construirla nosotras mismas. Y el Gobierno de España debe abanderar esa posición. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Rocián Romero por un tiempo de 15 minutos.